Muy buenas, soy David García, lector y escritor aficionado, y este es el primer episodio de Monique Café. En esta sección, que va a ser un poco diferente a lo que he estado haciendo en mi canal, he cogido a mi hermana, Leire Urima, y a nuestra amiga, que es escritora profesional, Mónica García. Sí, los apellidos no coinciden, pero... Encima yo ignoradlo. También. Y bueno, vamos a hablar de temas de literatura, de lectura, gustos y demás de una forma un poco más extensa de lo que suelo hacer en mis vídeos, que están más centrados a dar como consejos. Esto es, sin más, una conversación entre tres personas a las que les gusta escribir y leer. Así que vamos a empezar a presentar a mis invitadas. Hola, bueno, yo soy Leire Urima García, pero bueno, Leire Urima es mi seudónimo de escritora, y tal como ha dicho mi hermano, pues yo también soy una escritora y lectora aficionada, todavía no tengo nada publicado, pero bueno, estoy trabajando en un par de manuscritos, uno de fantasía y otro de romance juvenil, y pues no sé mucho más que decir. Mónica. Vale, pues yo soy Mónica García y como he dicho antes no tengo nada que ver con ellos, son mis amigos, no son hermanos ni nada, ni familiares. Y bueno, yo soy escritora de novela juvenil, de novela romántica y bueno, actualmente tengo una novela publicada con Montena, que ganó el premio Jaén de narrativa juvenil, que está ahí puesta. Y... Destiny, escucha mi voz. Oh, y nada. Y nada, también tengo otro par de novelas publicadas con Selecta y luego el resto están en Wattpad, que son de 2010 en 2013. Pues muy bien, pues ya estamos, nos conocemos todos. La sección se llama Monique Café, pero no tenemos café. Era la idea original, era tener tazas de café, pero no nos da el presupuesto para café porque somos pobres. Aún no somos tan populares. Eso es, pero tenemos peluches. Así YouTube, que- monetízanos, por favor. Así que para poder apoyarnos, suscribiros al canal, darle like y comentar. Eso es. Pero tenemos peluches. Este es Rodolfo. En el primer episodio vamos a hablar de... ¿Qué tipo de escritor eres? ¿Brújula o mapa? Bueno, para empezar muy rápido vamos a definir los conceptos. Ya hablé en su momento de uno de mis vídeos de la diferencia entre ser un escritor brújula o un escritor mapa, que básicamente es si planeas tu libro antes de escribirlo o no. Mapa, Aquel escritor que planea la historia, el mundo, los personajes, las diferentes líneas de argumento y demás. y brújula. Puede ser el que se lanza a la aventura directamente, que dice yo tengo esta idea y en base a esta idea escribo, pero sin tener un mapa detrás. Eso es. Los escritores famosos que sean mapa, por ejemplo, tenemos a Brandon Sanderson, a J.K. Rowling, creo que también es mapa, y escritores famosos brújula, tendríamos a Stephen King, por ejemplo, y a Irma Rubiales, sí. y George R. R. Martin, por ejemplo. Y Robert Jordan, de La Rueda del Tiempo, que me enteré el otro día de que también es brújula, lo cual no me sorprende, porque quería hacer 3 libros y acabo haciendo 14. O sea que, bueno, Sí soy. ¿tú de qué? Sí soy, pero creo que yo perfectamente podría decir, vale, quiero escribir 3 libros, escribo 20, fácilmente. Bueno, pues ¿Dónde está? eso. En Wattpad. En un principio, la serie de Chicas Guerreras iba a ser un libro y son 3. Ahí nos ha pillado. Como se nota que no la conocíamos en su época Wattpad. Claro, es que yo os lo he conocido en mi época oscura en Wattpad, Oye, oscura no, que es de donde sacas tus lectores, guapa. Mira, pero Cuidado con lo que era dices. en la época oscura en el sentido de que yo era muy intensa en Wattpad, yo subía constantemente y ahora sí que me he tomado un tiempo de la plataforma, pero quiero volver. Bueno, pues ya volveremos a Wattpad, por favor seguidla, dejaremos el enlace a su Wattpad en la descripción y a sus redes sociales y todas esas cosas, como a las mías y a las suyas. Seguidnos a todos en redes sociales, ¿vale? Y like, Seguidnos y punto. eso, y like, suscribiros, darle a la campanita, comentadnos en el vídeo, todas esas cosas que os digo en mis vídeos de forma más rigurosa, pero como hoy estamos un poco de chill, que estamos hasta en pijama, pues ya os lo digo ahora y seguramente os lo recuerdo luego. Pero sí, a ver, vamos a hablar un poco de qué es lo que hacemos nosotros y de por qué pensamos que una puede ser mejor que otra, o por qué simplemente a nosotros se nos da mejor una cosa que otra, y cuáles son los puntos positivos y puntos negativos de mapa sobre brújula o de brújula sobre mapa. Así que vamos a empezar un poco, primero diciendo que somos cada uno. Mónica. Yo soy un mix, un mapa y brújula, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es planeo todo en mi cuadro de escritura
Y una vez que ya tengo pues, un poco ese mapeo hecho, soy mucho de decir, vale, ahora voy a hacer este capítulo pero que no tenía nada organizado. Y luego, o al revés, o igual tenía algo organizado y lo tiro por la borda porque mis personajes me piden que haga X cosas, o sea, que soy así. Pero sí, soy un mix. ¿Y vosotros qué? Yo soy mapa. Yo escribo sobre todo fantasía, entonces la mayor parte de las historias que estoy desarrollando ocurren en un mundo que no es el nuestro y por lo tanto, por lo menos el mundo y un poco la política de donde viven los personajes siempre desarrollo para ubicarme yo también, aunque luego quizá no lo incluya en la historia porque no es una información especialmente necesaria, pero también soy una persona que le encanta la creación de mundos. Me paso más tiempo creando los mundos que escribiendo lo que es la historia. He intentado probar el método de brújula para la novela romántica que estoy escribiendo, pero no, o sea, escribí los primeros 3 capítulos y me quedaba bloqueada. Entonces me compré un cuaderno, que es donde yo también hago las cosas, pero bueno, o sea, yo hasta ahora lo hacía online. Mónica me dijo, ¿y por qué no te compras un cuaderno? Y dije yo, súper buena idea. Y entonces me compré un cuaderno y empecé a desarrollar ahí los personajes, un poco la cronología de la historia general. No me gusta hacer escaletas por capítulos porque eso me agobia mucho, pero sí un poco, o sea, los diferentes puntos clave de la historia y un poco el argumento general y demás, y con eso ya estoy tirando millas con la novela. Entonces yo me doy cuenta de que soy... Yo soy un poco como tú, pero luego sí que me hace mucho la aventura. O sea, sí que yo tengo esa planificación previa, o sea, no los esqueletos, o sea, no hago la esqueleta capítulo por capítulo, porque me igual a ti, porque es como, vale, pues si lo tengo todo hecho luego, es como, vale, tengo que seguirlo así a rajatabla, pero es que luego mis personajes muchas veces me piden que tire para otro lado. Y bueno, pues en mi caso ya lo sabéis, porque creo que lo conté en su momento, que yo al principio intenté hacer brújula la vez que empecé a escribir el primer borrador. El primer borrador de un libro y me salió muy mal. Me perdía, me atascaba, no sabía por dónde me daba el aire, era un Cristo. Y ahora he desarrollado un estilo un poco más mixto, como dice Mónica, que lo que yo hago es, como escribo fantasía sobre todo, creo mundo, creo perfiles de personajes y me hago una especie de esqueleto de la trama, pero evidentemente no hago escaleta tampoco de capítulo a capítulo, aunque lo intenté una vez y me funcionó más o menos, pero sí que tengo mucha idea de qué es lo que va a pasar, un poco de cómo quiero que vaya la historia, los puntos clave de la historia, pero los capítulos de en medio sobre todo, pues sí que intento tirar un poco, dejar que fluya la escritura, por así decirlo. Y es cierto que me funciona, porque con ese método escribí un primer borrador en unos 5 meses más o menos. Es cierto que lo estoy revisando ahora mucho, pero bueno, me funcionó y yo eso es lo que hago. Ahora bien, sabemos que los dos métodos tienen ventajas. Una de las ventajas del método brújula, en mi opinión, es que al final te saltas lo que viene a ser el trabajo duro que no es tan divertido. Hay gente, a mí no me pasa porque me gusta mucho planear los libros, la fase de planificación me gusta, pero hay mucha gente a la que no le gusta y es un trabajo que es un coñazo, dice yo lo que quiero es escribir, entonces vas a lo divertido directamente, que es pues escribir y puedes hacer un poco lo que te da la gana. No sé si vosotras lo habéis experimentado alguna vez. Sí, a mí me pasa mucho sobre todo cuando me viene una idea nueva a la cabeza, que es como ¡ah! ¡La necesito escribir ya! Pero luego digo, no. Me pasó en un viaje que hice con nuestra madre a Escocia, por ejemplo, que pues de cosas que nos contaron allí, pues en excursiones y demás, y al final pues que Escocia a mí me inspira mucho todo el tema de la mitología céltica, Escocia en sí, porque es un sitio precioso y que no me extraña que J.K. Rowling localizara Hogwarts en Escocia porque es increíble. Entonces yo en todos los trayectos de tren que teníamos que hacer, que eran pues, muy largos, yo iba ahí y se me van ocurriendo cosas y yo es que necesito escribirlo ya, pero... Entonces, ¿Y tú? Yo sinceramente, para mí ser brújula sí que está guay porque te saltas lo aburrido, para así decirlo, que es desarrollar todo lo que es previo. A mí me encanta ese trabajo previo, es súper gratificante. Entonces, para mí, es que sinceramente me quedaría con ambos. A mí como dijo Hanna. A mí también sí. A mí también, o sea,
yo creo que todos somos brújula, porque ahora mismo yo estoy en esa fase, mapa, porque yo ahora mismo estoy en esa fase de planificación también, y el pensar cómo funcionan las cosas, cómo va a ir todo, hacer el encaje de bolillos de la trama, de los personajes y demás, es un proceso muy gratificante. Y aparte las ventajas que tiene, en mi opinión, es no te vas a atascar. O sea, puedes perder la inspiración, puedes tener un bloqueo, porque todo el mundo tiene bloqueos de escritor, pero no te vas a atascar. O sea, si necesitas sacar un libro y tienes un mapa establecido, sobre todo el argumento, vas a poder escribir. Luego lo podrás arreglar si te sale mal, pero vas a saber qué escribir y vas a poder tirar adelante. Que al final es lo que he hecho yo para intentar sacar ese libro tan rápido para presentarlo en concurso. Yo, por ejemplo, ahora estoy terminando de escribir una novela y la verdad que es que sí que es cierto que no tengo escrito en mi cuaderno el final como tal, lo tengo desarrollado en mi cabeza. Ya. O sea, mi mapa está en mi cabeza ahora mismo, entonces todo lo que estoy hilando es en función a ese pequeño mapa que tengo ya visualizado en mi cerebro y lo voy como convirtiendo en palabras. Entonces, estoy también en la fase del mapa y mola muchísimo. Yo que ya he dicho. No creo que tenga más que añadir a este tema, la verdad. O sea, es que soy un mapa full. Entonces, sí. Las veces que he intentado hacer escribir en plan brújula de decir, para que le den por saco a planear, yo quiero escribir la historia, me queda en el primer capítulo. Y la he abandonado, así que... Hay gente, es cierto, que eso yo lo he escuchado y sí que es cierto que puede funcionar. Hay gente que lo que hace es escribir un par de capítulos más que nada para descubrir los personajes. Hay gente que lo primero que hace es escribir unos capítulos, yo lo he probado alguna vez, escribir 1, 2 capítulos, cada uno desde el punto de vista de los personajes, de cada personaje principal, para ver un poco cómo se sienten escribiendo a ese personaje. Y a partir de eso hacen pues, los perfiles y el mapa. Eso es una técnica que puede funcionar y que yo quiero probar en algún momento. He dicho que ya lo probé, es al revés, quiero probarlo en algún momento. Y no sé, me parece interesante esa idea de primero escribir un par de capitulillos presentando a los personajes, decir, vale, pues más o menos así es por donde me va, y luego pues haces el mapa a raíz de esos personajes que más o menos... te quitas un poco la gula. Eso es, te quitas la gula de escribir, porque cuando se te ocurre una idea lo primero que quieres hacer es ponerte a escribirla. A mí lo que me pasa es que me cuesta afrontar la página en blanco. Ay, yo no tengo ese problema. Yo es como, vale, ¿cómo empiezo? Tengo esto hecho, ¿y cómo empiezo? Porque claro, ¿qué pasa? Que yo he hecho muchos cursos de escritura y es súper importante, el primer capítulo, sí. La primera página, es súper importante. Entonces claro, es como, ¿y cómo hago una primera página que enganche y que tenga los elementos esenciales para pasar de aquí a la editorial? Pues ahí me quedo como... pero es que eso es como mucha presión. Yo creo que para un primer borrador claro. Eso no lo tienes que pensar. Eso lo tienes que pensar para... cuando empieces a revisar, quizá incluso el tercer borrador. Sí. O sea, es que empezar... el primer borrador es para sacar la historia, no tiene que estar bonita la historia, tiene que estar contada. Eso es. Es que empezar, imagínate que quiero hacer un primer capítulo perfecto, pues no, ahí no vas a escribir, es imposible. Claro. Yo me lanzo y digo, si yo empiezo un libro con he así una vez, ya está, es que me da igual. O sea, lo importante es... No, pero a mí ya me gusta como ir diciendo, vale, que como ir dejándole pistas a la Mónica del futuro y le dejo trabajo a la Mónica del futuro, ¿vale? Es decir, yo ahora, en el manuscrito que estoy haciendo ahora, sé que va a tener que cambiar ciertas cosas, que le deja el trabajo a la Mónica del futuro para que se fastidie, ya que está sentada y reescribiendo cosas, o añadiendo también, porque sé que todavía falta ciertas escenas. Yo ahora mismo estoy maldiciendo a David del pasado por terminar ese borrador como lo terminé, porque ahora estoy teniendo que reescribir todo el final del libro que estoy editando, pero bueno. Ya, yo hay muchas veces que la Mónica del pasado está editada, ¿vale? Que te parió. ¿Y sabéis cómo se soluciona eso? Haciendo un mapa un poquito más elaborado. Pero yo prefiero hacerlo como lo hago y nos funciona. Pero oye, que Stephen King y George R.R. Martin son brújula a tope, o sea que... Lo que pasa es que como nosotros somos mapa, no sabemos deciros las ventajas que tiene, aparte de vas a lo divertido. Y al final es como una experiencia de descubrir la historia según la vas contando. Y eso pues tiene que ser guay. Lo que pasa es que tu cabeza tiene que servir para no atascarte. Pero por ejemplo también a mí me han dicho que ser brújula, una de las cosas malas, es que creo que no sé si el 30% de lo que escribes es para tirar a la basura. Sí, yo he oído también, no sé a quién se lo escuché, que un primer borrador de brújula es un esquema, o es un esquema glorificado, es en plan, te estás haciendo un mapa, pero mucho más elaborado, básicamente. Y bueno, eso, sin más, yo creo que hasta aquí, más o menos, hemos dicho todo lo que queríamos decir, esperamos que os haya gustado, y bueno, pues, Mónica, nos vemos en la siguiente. Cuando me invitéis, aquí está.
tareas. Sí, ya veremos cómo hacemos, si todas las semanas, una vez cada 2 semanas, depende un poco de cómo vaya esta sesión de grabación. Pero sí, vamos, tú aquí siempre eres bienvenida. Y si queréis que yo aparezca aquí, también podéis dejar un comentario. O sea, Eso. Si os gusta este tipo de Igual no programa, estás bien. ya me podéis decir, si os quedo mal, o yo, os fastidiáis. Eso. Bueno, esta la vais a tener sí o sí, porque al final... Pero bueno, y comprad los libros de Mónica, si os gusta el romance. Aquí tenéis el propio Jae. Eso. Que se llama, porque no lo ha dicho, Destiny escucha mi voz. Oh. ¿No lo ves? Sí, lo habíamos dicho. Bueno. Pues nada. Pero no lo ha dicho ella, lo hemos dicho nosotros. Hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, suscribiros, dadle a like a la campanita, dejadnos en comentarios de qué queréis que hablemos y si os ha gustado este nuevo formato. Seguidnos a todos en las redes sociales, TikTok, Instagram. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!